Bueno, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar el último tema del curso, que se llama Plasticidad y Evolución de los Genomas Bacterianos. Les debo parte de la última clase sobre el mecanismo de control que tiene el bacteriófago lambda para hacer el circuito entre fase lisogénica y fase lítica, por eso se lo voy a mandar en un video aparte porque me di cuenta que esta clase se nos puede hacer un poquito muy larga y aparte de eso hay un seminario pendiente también para el día de hoy. A lo largo del curso nosotros hemos estado conversando una gran cantidad de características de las células bacterianas y hemos usado este esquema basado en el dogma central de la biología molecular para discutir la información genética que nosotros vamos a encontrar en bacterias. Eh, lo discutimos con respecto a la organización del cromosoma bacteriano y cómo se replica. También lo conversamos con respecto a a los bacteriófagos, digo, a los plásmidos. Conversamos también con respecto a los bacteriófagos y cómo esa información contribuye al genotipo de la célula bacteriana. También discutimos bastante sobre los mecanismos de expresión que existen en bacterias y cómo todo eso lleva a las diversas funciones bioquímicas que generan las características que una célula bacteriana en particular tiene, que desde el punto de vista metabólico tiene que ver con la generación de energía a partir de sustratos metabolizables, carbohidratos, aminoácidos, lípidos y otros más que por diferentes rutas metabólicas generan metabolitos intermediarios y en la misma forma moléculas energéticas, como por ejemplo, por supuesto, el ATP, que permite todo esto, la síntesis de macromoléculas y de pues, estructuras supramoleculares. Esto lleva en consecuencia a a la formación de las células bacterianas y todas las funciones que ellas cumplen, incluyendo los fenómenos de multicelularidad y de diferenciación. Eh, para empezar con la clase de hoy, les quise mostrar este cuadrito en la parte inferior, porque nosotros hemos hablado sobre secuencias de nucleótidos, hemos hablado sobre los elementos accesorios, el core genome, el pangenoma y la pues, expresión de genes que tiene que ver en consecuencia entonces con la estructura, con el metabolismo, con la fisiología, con la respuesta, con la adaptación para un momento dado en un espacio determinado. Los espacios donde se encuentran las bacterias cambian, las condiciones ambientales cambian y en la misma forma a lo largo del tiempo nosotros vamos a estar viendo entonces variaciones. Todo esto implica que las células bacterianas de alguna u otra manera tienen que ir cambiando dependiendo de las condiciones en que las células bacterianas se encuentren. Incluso depende mucho de las funciones propias, si el número de células bacterianas es poca o el número de las células bacterianas es muy alto, por ejemplo. Ya vimos el fenómeno del quorum sensing. También va a depender de si conviven con otras células bacterianas o con otros tipos de seres vivos, si forman parte de biopelículas o comunidades relativamente sencillas o relativamente complejas. Depende mucho de las fuentes de nutrientes que tiene, de muchos factores físicos, ambientales, de muchas índoles diferentes. Y tal vez una de las enseñanzas más importantes de la clase de la semana pasada, que todavía no era terminado de asimilar francamente cuando es el proceso de revisión, que era que tenía que ver con la gran cantidad de mecanismos de defensa que tienen las células bacterianas contra el ADN invasor. Y en la literatura que encontramos y que les compartí, había un dato que no me deja de sorprender y no lo dejo y no lo termino de francamente asimilar. Quisiera volver a repartir prácticamente todo el curso con respecto a esa información. Y es lo que tiene que ver con estos mecanismos de defensa y que hay un dato por ahí en uno de sus papers que dice que el 32% de todos los genomas secuenciados bacterianos constituyen mecanismos de defensa contra ADN invasor y particularmente los bacteriófagos. Y entonces ya no simplemente estamos hablando sobre los sistemas
metilación, restricción o de los sistemas de CRISPR-Cas, sino que estamos hablando de decenas o tal vez centenas de mecanismos de defensa diversos que tienen las células bacterianas, particularmente contra bacteriófagos, pero también contra cualquier otra forma de transferencia horizontal de genes. Y ahí en ese contexto se marca particularmente los retrones, unas moléculas un poco extrañas o tal vez que no se habían notado mucho en el mundo de las células bacterianas, que tiene que ver un tipo de una molécula ramificada que inicia en el extremo 5' con un ácido ribonucleico y en una determinada posición a partir de un grupo OH libre en la posición 2'. Una transcriptasa reversa hace la síntesis de un ADN complementario, de manera tal entonces que se forma una estructura ramificada. Es una estructura que tiene un extremo 5' y dos extremos 3'. Uno de los extremos 3' es ácido ribonucleico, el otro extremo 3' es ácido desoxirribonucleico. Y es una molécula que aparentemente conecta, aunque hay poca literatura al respecto, hay evidencia que indica que conecta con otros mecanismos de defensa contra el ADN invasor, particularmente contra bacteriófagos. Eh, y parece ser, en resumen, que ese es el mundo de las células bacterianas. También lo mencionaba en la clase pasada, de que la gran cantidad de bacteriófagos que existen en la naturaleza posiblemente es el agente infeccioso, es el tipo de agente infeccioso más abundante que nosotros vamos a ver en la naturaleza. Eh, Mata a una gran cantidad de bacterias todos los días, las células bacterianas se reponen y en ese proceso interactivo muy fuerte hay un proceso de coevolución en donde no solamente la célula bacteriana va cambiando con respecto a la presión que la generan los bacteriófagos, sino que al mismo tiempo los bacteriófagos van coevolucionando, adaptándose a los cambios que sufren las células bacterianas. Digamos que ese es un resumen de lo que nosotros hemos discutido hasta ahora, sí, a grandes rasgos, que hemos discutido sobre algunos conceptos básicos en las células bacterianas. Algunas cosas que quisiera rescatar. Primero, de las falacias de microbiología, las bacterias no son organismos individuales, no son organismos unicelulares, sino que literalmente se comportan como tejidos, y aunque las consideramos como células individuales, fueron las que las bacterias, las principalmente, dan este origen al concepto de la multicelularidad. Podríamos hablar incluso, como les decía, de tejidos bacterianos. Eh, en donde muchas de las células, y también esto es otro concepto extraño en el mundo bacteriano, hacen un proceso de diferenciación en sus funciones. Aún así, cuando tenemos una biopelícula constituida por un solo tipo de célula bacteriana, las células bacterianas en la biopelícula se distribuyen en diferentes regiones o porciones y eso hace que su estatus metabólico cambie, su expresión de genes cambie, la disponibilidad de nutrientes cambie, cambie su metabolismo y en consecuencia los metabolitos que producen cambian en una porción tan pequeña como puede ser una biopelícula. El sistema se vuelve muchísimo más complejo conforme más especies bacterianas vayan participando como parte de esa biopelícula, como parte de este tejido. Y esa es la otra falacia que nosotros hablamos de que las bacterias las podemos trabajar en cultivos puros, cuando verdaderamente en la naturaleza las bacterias no se encuentran rara vez en forma de cultivos puros. En esa interacción, eso ocurre los diversos mecanismos de transferencia o horizontal de genes. Al mismo tiempo, las bacterias tienen que estar interactuando con factores físicos, factores químicos, incluyendo los antibióticos, sea antibióticos en una terapia o sea los antibióticos que se producen en ese ecosistema. Tienen que coexistir con los principales depredadores de las bacterias, que son los bacteriófagos en esos espacios, pero también con otros tipos de depredadores como pueden ser las amebas, por ejemplo.
Y así, ese es el mundo en que viven las células bacterianas y cada evento de cambio que sufre una bacteria en cualquier momento determinado implica una modulación de la respuesta transcripcional con base en la información genética que contiene. Y esas transiciones a veces pueden ser muy abruptas, son cambios que pueden ser muy rápidos y que las bacterias deben responder rápidamente a esos cambios. Eh, Uno de los aspectos importantes es que en todo este proceso existe siempre cambios evolutivos y las bacterias cada vez están cambiando de una forma, digamos, prácticamente continua. Hay muchos ejemplos de biopelículas, ese es uno de los tantos que les quería compartir con respecto a las biopelículas de Vibrio cólera, que esta es una bacteria que a veces la trabajamos en el laboratorio. A mí me tocó ser parte del equipo que recibió la pandemia por Vibrio cólera en el año 1991 cuando llegó a nuestro país y literalmente no se daban clases en el curso de bacteriología médica sobre esta bacteria porque no causaba infecciones y de pronto de la noche a la mañana tuvimos que empezar a estudiar un poco sobre esta bacteria. Ante todo, Vibrio cólera, por ejemplo, es una bacteria ambiental, vive en los ambientes marinos, en los ambientes acuáticos, obviamente formando biopelículas en forma de células planctónicas o en forma de células como parte de una biopelícula que tienen que estar interactuando con pues, otros organismos diferentes, como les mencionaba, pues amebas, zooplancton, fitoplancton, muchas otras cosas más. Y al mismo tiempo esta bacteria tiene la capacidad de poder causar infecciones en el ser humano. Entonces, tras la ingesta de una dosis usualmente alta, de 10 a las 6, 10 a las 8 bacterias, puede causar infección en un hospedero susceptible como es el ser humano. Y esa es una bacteria que tiene la particularidad de poderse unir a las superficies de las células intestinales, particularmente en el intestino delgado, por unas fimbrias que se conocen como fibras tipo TCP, digamos. Esta es una bacteria flagelar que tiene la capacidad de desplazarse a través del mucus hasta las superficies de la célula bacteriana de la mucosa intestinal y ahí mismo vuelve a formar otra biopelícula. Eventualmente las bacterias salen en las heces y vuelven a repetir entonces los diferentes tipos de ciclos o de procesos que hacen en el ambiente. Digamos que este es un resumen de una de las bacterias más importantes que afectan al ser humano. Eh, y ven ustedes que en ningún momento yo he puesto aquí un plato de Petri con el medio TCBS para estudiar este Vibrio cólera. Simplemente esta es la forma natural en que viven las bacterias. En esos escenarios tan complejos y tan diversos, estuvimos hablando del concepto de la transferencia horizontal de genes por múltiples mecanismos. En algunos casos, las células bacterianas liberan el ADN, sean por un proceso de autólisis, por ejemplo, en el caso del neumococo y de bacterias similares. En algunos otros casos, por factores físicos o por factores químicos, pueden causar la ruptura de la célula bacteriana. O bien, en el caso de las infecciones por bacteriófagos, que también pueden hacer una lesión en la célula bacteriana de manera tal que pueda liberar su ADN. Este ADN puede ser entonces capturado de una forma relativamente específica eh, por los mecanismos de transformación que tienen algunas bacterias que son naturalmente competentes. También discutimos la transferencia mediada por bacteriófagos, el concepto de lo que es la transducción, sea la transducción generalizada o la transducción pues especializada. Mencionamos también un poco sobre el tema de la besiducción, que es la transferencia posiblemente por vesículas de ADN de una célula a otra. Y particularmente estuvimos discutiendo el concepto de la conjugación mediado por planos o mediado por transposones conjugativos, los que denominamos como elementos ICE, que permiten la constitución de un sistema de secreción tipo 4 y secretan un componente proteico que recibe el nombre de relaxasa. Y esta relaxasa va unida entonces a una molécula de ADN de cadena sencilla que va a ser transferida a una célula receptora.
Toda esta información anda circulando entre las diferentes bacterias y un aspecto sumamente importante que insistimos bastante era el hecho de que la célula receptora, en la célula receptora ese ADN que ingresa, tiene que tener la capacidad de convertirse en parte de un replicón para que esa información se mantenga y se exprese en ese linaje bacteriano. Si la información no se mantiene, si las nuevas moléculas de ADN no se mantienen en esos replicones, sea que sea un replicón propio, como puede ser un plásmido, como puede ser un bacteriófago, pueden hacer un evento de recombinación de diferentes tipos, de manera tal entonces que se integren a replicones que existen dentro de la célula bacteriana, sean la molécula cromosomal o sea los diferentes tipos de plásmidos que pueden coexistir en el interior de la célula bacteriana. Entonces, que pensemos que ese es el escenario que nosotros vamos a ver en el mundo bacteriano. Cuando nosotros estudiamos bacterias, desafortunadamente las sacamos muchas veces de su nicho y tratamos de hacer diseños experimentales para tratar de entender las bacterias. Podemos hacer estudios in vivo, podemos hacer estudios en vivo, sea en células o en pues, órganos. Podemos hacer estudios in vitro analizando las diferentes moléculas que componen las células bacterianas. Eh, y también podemos hacer muchos estudios in silico sobre mucha de la información que nosotros vamos a recolectar de esa bacteria. Yo creo, sin embargo, que ninguno de estos, a esas alturas de mi vida, y después de estar estudiando tantos años bacterias, yo diría que no existe un modelo experimental que pueda reproducir las condiciones en que la bacteria naturalmente vive. En una de las discusiones que tuvimos en el examen de candidatura con Daniela, justamente discutíamos el uso de los modelos animales como para tratar de hacer una reproducción de Clostridioides difíciles o las bacterias similares a Clostridioides difíciles o las bacterias similares a Clostridium perfringens. Pero el modelo de estudio ideal, por ejemplo, para esas bacterias que tanto nos interesan a nosotros, los seres humanos, tendrían que ser los mismos seres humanos. Yo creo que es la única manera en que nosotros podamos comprender y entender qué es lo que está pasando plenamente en el sitio de infección o bien en cualquier otro sitio, nicho ecológico en donde se encuentre la bacteria que a nosotros nos interesa. Usualmente, sin embargo, sacamos las bacterias, las cultivamos de una manera aislada, en condiciones que no son naturales para la célula bacteriana, a pesar de que muchas veces los medios de cultivo son muy ricos, y hacemos diferentes tipos de diseños experimentales para tratar de sacarles información y hacer una interpretación de la realidad. Eh, Justamente un de estos estaba consultando otra vez el dato a José Molina, que lo tengo por allá atrás. Ahí sigue, sí. Que está haciendo sus estudios in silico, por ejemplo, y una de las consultas que yo le hacía con respecto a las pseudomonas, que tanto hemos estudiado para que me recordara el dato de que aunque tenemos un genoma secuenciado y hemos hecho transcriptómica, hemos hecho análisis de sus bacteriófagos y de muchas características diversas, relativamente sabemos muy poco sobre las características de esta bacteria y solamente el 60% de sus genes tienen una función conocida definida. El 40% de los marcos de lectura están identificados simplemente como proteínas hipotéticas, es decir, casi cerca de la mitad de sus genes no sabemos para qué funcionan. Y eso es un dato que me parece sumamente interesante, relevante, cuando nosotros estudiamos las células bacterianas, a pesar de ser organismos relativamente sencillos, muchas veces nosotros no podemos obtener toda la información que uno quisiera, a pesar de tantos años de investigación que se puede hacer sobre esos sistemas. Basándonos en el dogma central en la biología molecular, nosotros podemos estudiar el ADN, podemos estudiar los ácidos ribonucleicos, las proteínas, los metabolitos, todo lo que ustedes quieran, digamos, siguiendo este mismo flujo de información. Y así hacemos entonces estudios del genoma, estudios del transcriptoma, estudios del proteoma, estudios del metaboloma.
y ahora se están haciendo en diferentes nichos, se están haciendo estudios metagenómicos, por ejemplo, que nos conceden a nosotros un cierto grado de información, pero no nos permiten describir al detalle la composición de la población microbiana o las comunidades microbianas. Los transcriptomas que podemos hacer son relativamente limitados bajo ciertas condiciones, no bajo todas las posibles condiciones en que se pueda encontrar una bacteria. Consecuentemente, la proteómica también es muy limitada y la metabolómica también. En estos momentos, ya cuando uno empieza a hacer un análisis completo de una bacteria en una condición eh, en particular, tenemos que pensar en todos estos aspectos de las ciencias ómicas y muchísimas otras cosas más para poder obtener toda la información que se requiere de una célula bacteriana. Cuando estamos hablando de la genómica específicamente, que es lo que nos acerca más posiblemente al concepto de la plasticidad que quiero conversar con ustedes hoy, la genómica se define en términos generales como el estudio de la organización molecular de los genomas, de la información que contienen y de los productos que codifican. Esto lo podemos analizar de muchas formas diferentes. Existe lo que se conoce como la genómica estructural, en donde estudiamos la naturaleza física de los genomas. Podemos hacer una genómica funcional para ver exactamente cómo funcionan estos genomas. Una bacteria que tiene 2.000, 4.000, 6.000 genes. Hay bacterias que tienen hasta casi 14.000 genes diferentes. Eh, Realmente creo que estamos muy largos de poder comprender eh, toda la genómica funcional. Podemos hacer una genómica comparativa para buscar las diferencias y encontrar las similitudes entre los diferentes genomas, así como se han hecho con diferentes grupos bacterianos en particular. Eh, Parte de la genómica cooperativa, que es un tipo de estudio que nosotros hacemos con mucha frecuencia, tratamos de ver la centenia, el orden de los genes, cuántos genes se comparten y si el orden es el mismo. Esto no habla mucho del contenido de guanina-macitosina, cuántos marcos de lectura tiene, cuántos genes para ácidos ribonucleicos o ácidos ribonucleicos de transferencia o ribosomas tienen, cómo se regula la expresión de todos estos genes. Entonces, verdaderamente cuando hacemos un estudio de genómica comparativa, tenemos una gran cantidad de información y a veces esa información nos dice algo y muchas veces aún no sabemos exactamente qué es lo que nos están diciendo. Hemos discutido entonces a lo largo de este curso el concepto de lo que es el endogenoma, en donde nosotros vamos a ubicar, digamos, los genes que son esenciales. Y ya eso, con esa definición que les estoy dando, ya vamos a encontrar una limitación sumamente importante en el sentido de que no sabemos realmente en estos genomas, estrictamente hablando, qué es esencial. Eh, Muchas veces hacemos una sinonimia entre endogenoma y el core genome, que son los genes que están presentes en todas las cepas de una misma especie. Sin embargo, estrictamente hablando, no hay una sinonimia entre los dos conceptos. Pueden haber perfectamente genes que están presentes en todas las cepas de una misma especie que no son o no tienen que ser forzosamente considerados como genes esenciales para las células bacterianas. En todo caso, vamos a encontrar acá eh, genes, digamos que para muchas de las bacterias en algunos momentos funcionan mucho, para otros casos no. Hoy estaba viendo justamente un reporte que me compartió Paula sobre no sobre una bacteria, sino sobre una arquea que vive dentro de un dinoflagelado y que tiene un genoma que viene a ser aproximadamente de 285 kb. Eso viene a ser aproximadamente uno de los genomas más pequeños que han sido descritos y que tienen apenas las funciones básicas como 250 genes para hacer las cosas más básicas que pueda hacer una célula procariota en particular. Y hasta el título de la publicación es atrevido, diciendo que es una célula procariota que está sufriendo un proceso de reducción de su genoma y que eventualmente podría convertirse en un virus.
literalmente es un ácido nucleico que codifica para unas pocas funciones de replicación y para nada más. Prácticamente son células procariotas con un conjunto de funciones sumamente limitadas. Muchas veces uno discute, bueno, cuál es el genoma mínimo que tiene que tener un ser vivo para que pueda funcionar. En esos casos ya estamos hablando de genomas relativamente pequeños, muy pequeños, con apenas 250 genes, y obviamente eso hace que sus requerimientos nutricionales sean muy fuertes. En este caso, posiblemente es una arquea endosimbiótica que eventualmente se va a convertir posiblemente en un plastidio o tal vez pierda todas las funciones. Tal vez desde el punto de vista de la teoría endosimbiótica, como sucedió de una manera muy similar en el caso las mitocondrias, por ejemplo. Esto con respecto al core genome o al endogenoma. Y luego está el enorme universo que nosotros vamos a encontrar de moléculas de ADN eh, que los consideramos como genes que no son esenciales. Insisto, esta diferenciación entre esenciales y no esenciales es muy débil, digamos. También se le conoce a estos como exogenoma o elementos accesorios. Y a lo largo del curso estuvimos discutiendo sobre plasmidos, sobre bacteriófagos, secuencias de inserción, transposones compuestos, transposones no compuestos, transposones conjugativos. También en bacterias encontramos intrones, encontramos inteínas también. Vimos también bajo el concepto de los eventos de recombinación a los integrones y en la clase pasada estábamos hablando un poquito sobre los retrones. Y esos son simplemente nombres. Ya ustedes saben que para cada una de esas categorías de moléculas de ADN o de genes, digamos, hay un universo detrás de cada uno de ellos. Entonces, verdaderamente la cantidad de información que nosotros vamos a ver en bacterias es muy grande y es una información que está cambiando continuamente por mutaciones o por eventos de recombinación que se expresan o que no se expresan bajo determinadas condiciones en que se encuentran las bacterias. Algunos genes, como les decía, los vamos a conocer esenciales en la especie o en el linaje. Algunos son importantes, algunos son útiles, algunos son marginales, algunos son neutros, a veces hasta incluso algunos pueden ser perjudiciales. Y hay genes que si no hay una presión de selección continua, fuerte sobre esos genes, eventualmente se van a perder. Eh, Porque las bacterias, en términos generales, con su metabolismo muchas veces muy rápido, eh, se replica muy rápidamente y moléculas de ADN que no aportan información que sea por lo menos importante o esencial para la célula bacteriana en las condiciones en que la bacteria vive, posiblemente va a hacer funciones que tienden a perderse con el tiempo. Esto es parte de la evolución, eso es parte de la plasticidad que nosotros vamos a ver en los genomas bacterianos. Y haciendo un resumen entonces de lo que hemos discutido, vimos en algunos momentos que las mutaciones y los eventos de recombinación son los que vienen a generar diversidad. Hay mecanismos que tienden a incrementar la frecuencia de mutación, pero también en bacterias vamos a encontrar mecanismos que reparan esas mutaciones. Y sobre estos mecanismos que generan diversidad, nosotros vamos a encontrar obviamente presión de selección. Y en la misma forma también sobre los genes que están codificados o que son transferidos horizontalmente entre las bacterias por los diferentes mecanismos que están indicados ahí, que ya los discutimos. Y esta presión de selección no solamente son las características innatas que tienen las células bacterianas, perdón, sino que en la misma forma tiene que ver mucho con el ambiente en donde se encuentra la bacteria. Otra vez, muy antropocéntricamente pensamos mucho en las infecciones y obviamente la interacción de bacterias con el sistema inmune resulta fundamental.
con antibióticos y con otros biocidas, con el acceso a nutrientes, con acceso a sitios de colonización, a factores físicos, químicos, a depredadores y todas las condiciones ambientales que a ustedes se les quiera o- ocurrir, pues en estos momentos para todas las diversas formas de biodiversidad que nosotros vamos a encontrar en el mundo bacteriano. Y así entonces nosotros estábamos discutiendo sobre las mutaciones, que son un proceso que se da, digamos que a veces estocásticamente, por lo menos para usar la palabra una vez en el curso, a veces tiene que ver mucho con la interacción con sustancias químicas o con factores físicos en el ambiente. Y también estuvimos discutiendo mucho de los mecanismos de transferencia horizontal de genes que como les mencionaba, tienen que hacer un proceso de recombinación muchas veces para integrarse a los diferentes replicones que nosotros vamos a encontrar en las células bacterianas. Cuando estamos hablando entonces de las mutaciones específicamente, vamos a ver que tienen diferentes efectos sobre el genoma y sobre la expresión de genes y sobre la adaptación de las células bacterianas, como ustedes pueden ver en estas imágenes. Podemos encontrar eh, mutaciones silenciosas, podemos encontrar sustituciones de un solo nucleótido, podemos encontrar sustitución de muchos nucleótidos distintos, generando una diversidad importante, podemos encontrar deleciones, podemos encontrar inserciones, ya sea en los espacios intergénicos o dentro de los diferentes genes. Y eso genera entonces cambios, sea en la expresión de genes, sea en la forma en que se van a transcribir los genes. Las mutaciones pueden ser dentro de los marcos de lectura, las mutaciones pueden ser en las secuencias promotoras, las mutaciones pueden ser en las secuencias Channel-Dalgano, las mutaciones pueden ser en prácticamente cualquier sección del marco de lectura o de las secuencias que regulan su transcripción, pero de la misma forma, estas funciones pueden implicar cambios en el transcripto y van a haber entonces transcriptos más inestables que otros o vamos a encontrar transcriptos con una información alterada. Y los efectos en la adaptación que nosotros vamos a ver pueden ser de todas las diversas índoles. Podemos encontrar nuevas proteínas, nuevos procesos bioquímicos, podemos Profe, encontrar, perdón, sí, qué pena interrumpir. Es que escuché, no sé si escuché yo mal, que dijiste que incluso en la secuencia Chain del Garno podrían haber cambios. correcto, correcto. Sí. Ok, ya quería Ok. corroborar. Vamos a ver, pueden haber cambios, si vos consideras el marco de lectura, digamos, con las secuencias que regulan su transcripción, digamos, tanto para el inicio de la transcripción, los sitios de unión de la ARN polimerasa, los sitios de unión de los factores de transcripción, también en el fenómeno de la terminación de la transcripción, todos esos sitios que están fuera del marco de lectura también pueden sufrir estas mutaciones y eso afecta en su actividad. Pero de la misma forma, en el transcripto que se genera, por ejemplo, ustedes pueden ver mutaciones en la porción que codifica para la secuencia Chain-Dalgano en el transcripto que se va a unir posteriormente a los ribosomas. También nosotros vamos a poder ver cambios ahí. También podemos ver cambios, por ejemplo, en los genes que codifican para los ácidos ribonucleicos ribosomales y para las proteínas ribosomales y podemos ver cambios también en esas secuencias en particular. Todo eso nos genera una diversidad enorme en cada uno de los rasgos que nosotros vamos a poder discutir en la célula bacteriana. Entonces, prácticamente cualquier elemento que ustedes quieran considerar dentro de la célula bacteriana, dentro de las moléculas de ADN, de todas las moléculas de ADN que tiene una célula bacteriana, en prácticamente cualquier punto nosotros podemos encontrar cambios en las secuencias de nucleótidos, que son esos eventos de mutación. Mencionen ustedes cualquier gen, cualquier función que nosotros hayamos discutido y en esos podemos ver nosotros, en esas funciones
en los genes que codifican para esas funciones, podemos ver nosotros cambios. Dentro de las cosas que nosotros discutimos al principio, por ejemplo, ¿qué sucedería si nosotros vemos cambios en la secuencia ORIC, que es donde se inicia el proceso de replicación del ADN, por ejemplo? Puede ser que las frecuencias con que se inicie la replicación del ADN sea más lenta o sea más rápido, y eso implica entonces que la célula bacteriana se va a poder dividir más lentamente o más rápidamente, porque el proceso del ciclo celular obviamente tiene que ir acoplado con el inicio de la replicación de las moléculas de ADN. Piensen ustedes en cualquier función que codificada en un plásmido. En un pláneo, sea un pláneo conjugativo con todas las funciones de transferencia o de movilidad, o en las mismas funciones de replicación, o por ejemplo las funciones que codifican para eh, el número de copias de plasma. Piensen ustedes en todas las funciones que codifican cada uno de los bacteriófagos que infectan una célula bacteriana. Así que entonces en cada uno de los diferentes genes también pueden encontrar ustedes muchísimos cambios en todos esos bacteriófagos. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que si tenemos un genoma de 5.000 pares de bases, podemos encontrar cambios en cada una de esas 5.000 pares de bases. Entonces, realmente la diversidad que nosotros vamos a encontrar en un linaje bacteriano, en una especie bacteriana, eh, sea lo que significa una especie bacteriana. Recordemos, una de las frases icónicas del curso es que Escherichia coli no sabe que se llama Escherichia coli y ni le importa. ¿Ok? Bueno, eso aplica para todas las bacterias. Y es una definición nuestra de decir, bueno, si tengo una homología del tanto por ciento en el ADN, pues entonces yo voy a poner esas dos bacterias juntas. Interesantemente, si nosotros aplicáramos la definición, Daniela, ¿vos me puedes recordar cuál es el porcentaje de homología que tiene que haber entre dos moléculas de ADN de dos bacterias diferentes para considerarlas dentro de una misma especie? Bueno, dependiendo de la técnica, si hablábamos de hibridación, entonces era Ajá. un 70% de homología. Y en términos de secuencia, Y con cuando hacíamos, el average nucleotide identity tenía ajá, que ser un 95 o 96%. ok, ojo que interesante, porque hoy justamente en el curso de genómica que estábamos dando en la mañana estábamos hablando sobre la evolución del ser humano. Si nosotros aplicáramos esa definición que nos acaba de dar Daniela, que es la definición de trabajo que tenemos nosotros en estos momentos para definir lo que es una especie bacteriana, nosotros entraríamos en la misma especie junto con los chimpancés y con los bonobos, por ejemplo. No tenemos la suficiente diferencia entre nuestros genomas para decir que somos especies diferentes. Entonces, vean ustedes lo interesante que es el concepto de la definición de una especie bacteriana en particular. ¿Ok? Pero eso es un gran tema. Es decir, ustedes pueden hacer cambios cada posición en un genoma puede tener 4 variantes diferentes. Eh, Les comento, en el primer curso de bacteriología que yo hice, que es muy similar al curso de bacteriología general, obviamente no sabemos tantas cosas en esa época como lo sabemos ahora, y aunque yo creo que hoy sabemos muy pocas cosas sobre bacterias, pero mi primer curso fue en 1983, era el curso de bacteria general o algo parecido a eso. Y estábamos hablando justamente en esa clase sobre las mutaciones. Y la pregunta que yo le hice a la profesora en clase fue, ¿cuántas mutaciones tendría que sufrir una bacteria en particular para que la podamos considerar de una especie diferente? O sea, tendríamos que cambiar más o menos el 3% de su genoma. Y ya eso, aunque es una fracción, muy pequeña. Entonces ya con esos cambios suficientes ya podríamos decir entonces que es una especie bacteriana distinta. En la misma forma, nosotros vamos a ver los eventos de
transferencia horizontal de genes, en donde posteriormente al ingreso de las nuevas moléculas, puede ser que las nuevas moléculas sean plásmidos, por ejemplo, y se puedan entonces replicar de una manera independiente. Puede ser un bacteriófago que entra a una fase lisogénica o una fase lítica, o bien puede ser un fragmento de ADN que ingresa, y ese ADN que ingresa se tiene que estabilizar de alguna manera para que se mantenga como parte de un replicón en sí mismo, y esa información se mantenga en el linaje. Pueden haber entonces los eventos de recombinación de muchos tipos diferentes: recombinación homóloga, recombinación, digamos, ilícita, o recombinación no homóloga, y eso puede implicar entonces muchísimos cambios en la secuencia de ADN que nosotros vamos a ver en la célula que recibe esa información genética. La transferencia horizontal de genes va de la mano, acoplada usualmente entonces a los eventos de recombinación que sufre esa molécula que ingresa a la célula receptora. Eso es un aspecto fundamental. Y así entonces nosotros vamos a ver que durante estos eventos de mutaciones o eventos de recombinación, nosotros vamos a ver pérdida y ganancia de funciones, y eso tiene muchas consecuencias importantes. Entonces, podemos ver que por ganancia puede darse, qué sé yo, por mutaciones puntuales, por recombinación homóloga, por transformación, por transposones, por integrones, por plásmidos o transposones conjugativos, por bacteriófagos o por islas genómicas, por ejemplo. Pero de la misma forma podemos tener pérdida de funciones. Y esto hace entonces que no solamente tengamos ganancia o pérdida de secuencias de ADN, sino que tenemos ganancia o pérdida de funciones. Y eso implica también entonces que las células que se diversifican necesariamente pues entonces van a responder diferente a una misma presión de selección. Recordemos el principio básico de la vida: todas las células vivientes, todos los organismos vivientes buscan hacer exactamente lo mismo: perpetuar su información genética. Incluso hasta los virus hacen eso, que no los consideramos como seres vivientes. Entonces, la cantidad de cambios que nosotros vamos a ver es enorme. Así, por ejemplo, y ahí muchas veces uno trata de irse para atrás en la historia evolutiva y decir, bueno, ¿cuál es el ancestro común de todas las bacterias? ¿O cuál es el ancestro común de las arqueas? ¿O cuál es el ancestro común de los eucariotas? Y eso sigue siendo un tema de debate interesante, porque explica mucho en la forma en que se genera la diversidad biológica. En el caso de las bacterias, pues entonces nosotros vamos a ver que tenemos una bacteria, entre comillas, es un ancestro, que nosotros vamos a ver que puede sufrir diferentes cambios, sea por una reducción de su genoma y pérdida de funciones, y hace entonces que sus capacidades metabólicas sean cada vez más reducidas. O puede ser una bacteria que gane genes y sea una bacteria que gane nuevas funciones. Lo que nosotros pues usamos mucho en el posgrado, particularmente lo que tiene que ver con resistencia a antibióticos y mecanismos de patogenicidad, fundamentalmente. Y o bien cómo las bacterias pueden adaptarse a múltiples estilos de vida eh, en muchos ecosistemas diferentes. Entonces, se establece una manera de ciclo de esta información de muchas formas distintas que ya nosotros hemos discutido. Podemos entonces ver que por esta transferencia horizontal de genes, pues entonces llegan nuevas moléculas. Pueden ser que se repliquen por sí solas y tengan su propio sitio ORI, o tengan funciones de transferencia, o tengan funciones de recombinación, digamos, integración. Entonces, por eventos de recombinación de muchos tipos diferentes: transposición, la inserción de los bacteriófagos en determinados sitios cromosomales, etcétera, 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 ya lo que ustedes ya conocen, contribuyen pues entonces a la generación de esta diversidad. En el caso de bacterias se establece pues entonces suerte como de ciclos,
en donde se da una transferencia horizontal de genes y la adquisición de nueva información. Muchas veces estas secuencias nuevas que ingresan al genoma bacteriano eh, tienen diferencias importantes con el genoma residente y en consecuencia no se van a transcribir puede ser de una manera muy eficiente o el uso de los codones es diferente con respecto a los ácidos ribonucleicos de transferencia y entonces con el paso del tiempo tiene que haber una optimización del genoma para que la expresión de esa información sea cada vez mejor y eventualmente pues entonces pueden continuar con cambios constantes en la célula bacteriana. Dentro de estos hay un concepto interesante dentro de estos eh, fragmentos de información que se pueden transferir y es lo que se conocen como hilas genómicas. Las hilas genómicas es una definición de finales de la década de los 80 y ahora la vamos a ver cuáles son las características en particular. Y trata de hacer fundamentalmente en el fondo una diferencia cuando analizamos un genoma, donde vemos nosotros las diferencias entre el core genome y el exogenoma. Y entonces en la fila genómica nosotros vamos a incluir, eh, digamos, plásmidos que por recombinación se integran al cromosoma bacteriano. Vamos a incluir a los genomas de los bacteriófagos que por recombinación de sitios específicos se integran al cromosoma bacteriano. Vamos a incluir a los integrones, que como tales no son elementos de transferencia horizontal de genes, pero que por recombinación pueden pasar de una molécula no transferible, como es el cromosoma, a un plásmido conjugativo, a un transposón conjugativo, por ejemplo. Podemos incluir entonces también todo lo que tiene que ver con conjugación y cualquier otra secuencia que tiene transferencia horizontal de genes. Interesantemente, plásmidos que se replican de una manera independiente no llegan a constituir hilas genómicas, transposones que no se transfieren de una célula a otra, o sea, los transposones que no son conjugativos, pero que pueden hacer usualmente los eventos de recombinación, usualmente no se les considera hilas genómicas, tampoco a las secuencias de inserción IS. Lo interesante entonces es que en el core genome nosotros vamos a ver una serie de secuencias de todas las informaciones distintas y en un principio se demostró, estamos hablando de hace unos 15 años atrás o hasta incluso más pues atrás, si hablamos entonces de una secuencia de ADN que pasa a la célula receptora por un evento de transferencia horizontal de genes y hace un evento de recombinación, pueden ser todas estas moléculas que están acá indicadas, y se integran entonces en el cromosoma bacteriano. Ese es un requisito fundamental. ¿Tiene la mano levantada, Daniela? Sí, profe, qué pena, ¿me podría repetir como la definición de isla genómica para ver si me quedó claro? Ya te voy a dar unas características importantes de eso. Es prácticamente cualquier secuencia de ADN que, digamos, que pasa por transferencia horizontal de genes y se integra en el cromosoma bacteriano. ¿Ok? Ok, Digamos que esos son los puntos más básicos. Ahora vamos a ver algunas características que se consideran que se presentan usualmente, pero no siempre sucede. Les estaba mencionando, vamos a ver, usualmente miden más de 20 kb, a veces pueden ser de hasta 200 kb, 500 kb, cumplen para otras funciones, funciones de virulencia, metabólicas, resistencia a antibióticos y para otras cosas más. Y usualmente son secuencias que estructuralmente tienden a ser inestables, así como el evento de integración o recombinación hace que la secuencia de ADN ingrese en el genoma bacteriano, esos procesos de recombinación son reversibles. Discutimos, por ejemplo, en el caso de los fagos, que el fago lisogénico puede hacer una excisión y pasa a una forma replicativa del fago, o bien ese fago replicativo o
genoma del bacteriófago cuando ingresa es una molécula lineal de ADN, recirculariza y por recombinación se integra en el cromosoma bacteriano. Entonces, son secuencias que son sustratos para los eventos de recombinación. Y usualmente es porque tienen secuencias repetidas. Y esas secuencias repetidas, ya sabemos que en el escenario este bacteriano es un sustrato ideal para los eventos de recombinación. Si no hay secuencias repetidas, es más difícil que hayan eventos de recombinación. Y entonces, cuando se empiezan a estudiar las hilas genómicas, una de las características interesantes es que tendían a insertarse cerca de marcos de lectura que codifican para ácidos ribonucleicos de transferencia. Sin embargo, esto no cumple para todos los casos, pero es una de las particularidades que nosotros vamos a ver en muchas hilas genómicas. Entonces, en estas hilas genómicas, aquí está mencionada una que tiene más de 8 kb, pues entonces se integra justamente al lado de un gen que codifica para un ácido ribonucleico de transferencia. Y dentro de la información que nosotros vamos a ver que se integra como parte de esta isla genómica, es que contienen genes que participan en los eventos de recombinación. Pueden ser transposasas de distinta índole, integrasas, recombinasas, o puede ser un plasmido conjugativo, o puede ser, por ejemplo, un prófago. Entonces, cuando estamos hablando sobre las filas genómicas, digamos que estas son las características que nosotros vamos a encontrar en estas moléculas. Usualmente poseen genes con funciones similares, una isla genómica de virulencia, una isla genómica de resistencia a antibióticos, para rutas metabólicas, por ejemplo, o bien para bacteriófagos. Por ser secuencias muy inestables y que se da por un evento de transferencia horizontal de genes, usualmente lo vamos a ver en algunas cepas de una especie determinada, pero no lo vamos a ver en otras. En términos generales, son regiones genómicas que pueden ser relativamente grandes, de hasta 200 kb. Usualmente tienen un contenido guanina más citosina diferente, o por lo menos un poco diferente al genoma, al cromosoma que la recibe. Usualmente están flanqueados por secuencias repetidas que son un producto de la recombinación o es una cicatriz de esa recombinación. Como les mencionaba, pueden estar asociados a genes que codifican para ácidos ribonucleicos de transferencia. Son secuencias que poseen genes que tienen algún tipo de función de recombinación. Y por tener las secuencias repetidas y por esas enzimas que llevan a cabo los eventos de recombinación, son regiones estructuralmente inestables. He visto el término muchas veces que les dicen hasta volátiles. Químicamente no es volátil, digamos, pero que se pierden fácilmente. Eso es lo que quiere decir. Y algunas de las hilas genómicas que se empezaron a estudiar fueron con E. coli, y fueron descritas, y esa es una historia un poco personal interesante. Las hilas genómicas fueron descritas en el laboratorio en donde yo estaba haciendo mi doctorado. Y estuve en el seminario en donde el profesor George Hacker, que es el que está mencionado acá, fue el que presentó el concepto, y yo trabajaba con una de las estudiantes de él, Gabriele Bloom, que ella lo que hacía era tomar las cepas de E. coli, hacía una purificación del ADN con una técnica sumamente cuidadosa, digería el ADN, y hacía una electroforesis en campo pulsante para separar fragmentos grandes de ADN. Y lo que hacía ella posteriormente es que preparaba diferentes ondas, y ella estaba estudiando particularmente cepas uropatogénicas de E. coli, y se dieron cuenta que los genes que codificaban para los mecanismos de patogenicidad en cepas uropatogénicas de E. coli pegaban siempre en el mismo fragmento. Entonces, de ahí sacan ellos la conclusión
de que son segmentos en el genoma que están ubicados en un mismo sitio y que codifican, pues entonces, para funciones de virulencia. Las islas genómicas fueron descritas inicialmente como islas de patogenicidad. Ese fue el concepto inicial. Y empezaron con E. coli y empezaron con las cepas pseudopatogénicas de E. coli. Eh, Dentro de los factores de virulencia de las cepas uropatogénicas de E. coli están las fimbres tipo 1, están las fimbres tipo P o las fimbres tipo S, que son fimbres que son resistentes a la inhibición por manosa, por ejemplo. Eso incluye la síntesis de ciertas cápsulas y particularmente una toxina que se ve mucho en las cepas patógenas no intestinales de E. coli, que es una citolicina, se llama la hemolicina, que eso fue tema de mi tesis doctoral, por ahí fue que yo me metí más o menos en este campo, en esta época, y justamente yo estaba estudiando el, una de las funciones de la activación de la hemolicina en E. coli, y eran uno de los genes que usaban ellos justamente para mapearlos. Describen así, pues entonces, las siglas de patogenicidad y entonces ellos llegan a plantear de que justamente estas primeras siglas de patogenicidad estaban ubicadas en fragmentos de más o menos 100 kb, tenían una secuencia repetida de 135 pares de bases, posteriormente, obviamente, a la secuenciación. Y les comento, era una secuenciación que se hacía con la técnica de Sanger utilizando fósforo 32. Estamos hablando 1988, 1990, más o menos por ahí. Eran técnicas obviamente muy rudimentarias en comparación a lo que se puede hacer ahora. Y ellos justamente demostraron que la inserción se daba justamente al lado de un gen que codifica por un ácido ribonucleico de transferencia específico para fenilalanina. Eventualmente empezaron a estudiar otros marcadores genéticos utilizando esta misma técnica que desarrolló mi compañera, y entonces se encontraron islas simbióticas, por ejemplo, en una bacteria que se llamaba en ese momento Mesorizobia. También se vieron islas metabólicas en salmonelas, particularmente en lo que tiene que ver con el metabolismo de la sucrosa, y posteriormente en Staphylococcus aureus, lo que tiene que ver con la resistencia a meticilina, las cepas que conocemos nosotros como Staphylococcus aureus meticilina resistentes, que son muy importantes en el ambiente intrahospitalario. Y así es como surge justamente pues el concepto de las islas genómicas. eh, George Hackett después estuvo con nosotros mucho tiempo, él era uno de los líderes de grupo. Aunque estábamos en la Universidad de Würzburg, él tenía una situación de historia de vida sumamente interesante porque él venía de la República Democrática Alemana. En esa época Alemania aún estaba partida en dos, literalmente, y él fue un investigador que hizo una pasantía y se quedó, venía de la Alemania que se llamaba comunista. Vamos que eso tiene que ver, para que entienda más o menos cuál es el contexto histórico que tiene que ver con todo eso. Y así entonces se han descrito una enorme cantidad de islas que se llaman ahora islas genómicas. Llegó un momento en que la gente se empezó a popularizar tanto y empezaron las discusiones con respecto al tamaño de las islas, y entonces vieron que aparecieron nombres raros. Hay papers que pues hablaban de islas genómicas, otros eran islotes genómicos, otros llegaron a hablar de archipiélagos genómicos, por ejemplo, para hablar de conjuntos de islas, qué sé yo. Pero en términos generales ustedes tienen aquí un cuadro con muchísima información de muchas bacterias diferentes donde se localizan estas islas genómicas y cuáles son básicamente las funciones que tienen. Dentro de estos mismos elementos, posteriormente se describen justamente los transposones conjugativos, y fue un debate sumamente interesante porque hasta ese momento se consideraban que solamente los plásmidos conjugativos podían hacer conjugación, podían transferirse. Y es ahí donde surge el- lo, en, se empiezan a estudiar en bacilos y en listeria el TN916,
también se empiezan a estudiar los bacteriófagos que pueden hacer transposición, como el bacteriófago Mu. Y entonces el concepto de isla genómica ahora incluye también a los plásmidos bueno, o a los transpostrámidos conjugativos que estuvimos nosotros discutiendo bajo el concepto de ICE. Y ya como los hemos discutido, esos son transposones que hacen un evento de transposición, se pueden recircularizar, se pueden entonces replicar por un evento de una replicación, hacen conjugación, pasan de una célula bacteriana a la otra y posteriormente se vuelven a reintegrar. Se integran como parte de un replicón constitutivo como el que nosotros estamos viendo acá. También puede hacer los eventos de transposición intramolecular o intermolecular. Entonces, todos estos fenómenos se describen justamente más o menos en esa misma época y empezamos a hablar de la gran cantidad de cambios que nosotros vamos a ver en estos tipos de elementos que contribuyen a la plasticidad. Nosotros discutimos en clase la serie de el TN916, que es un transposón conjugativo, un elemento IS que forma parte, que lo vamos a ver principalmente en bacterias gram positivas, pero también esos elementos se encuentran en bacterias gram negativas, particularmente, por ejemplo, en cepas patógenas de E. coli, por ejemplo, que cumplen con muchas funciones diferentes. Y como ustedes pueden ver aquí, están todas las funciones TRA que tienen que ver con la transferencia, y otras funciones que también tienen como las integrasas o las exisasas que vienen a comportarse entonces para los eventos de conjugación eh, en todos estos elementos. ¿Ok? Y así como les mencionaba, aunque se empiezan a describir inicialmente en bacterias gram positivas, posteriormente también se describen en muchas bacterias gram negativas y particularmente era interesante justamente la asociación o el sitio de inserción que tenían estos elementos unidos o en el sitio específico del gen que codifica por un ácido ribonucleico de transferencia. Sin embargo, no es así en cada uno de los diferentes casos. También esto tiene que ver mucho, es un tema que a mí me parece fascinante, el mundo de las micobacterias. eh, y hasta incluso, por ejemplo, en los congresos internacionales de microbiología, en la Sociedad Americana de Microbiología, hablan de que las micobacterias deben ser trabajadas como un grupo aparte. Es un mundo relativamente aparte, en específico por su origen evolutivo. Son bacterias principalmente del suelo, son de la familia de las actinobacterias, pero que tienen una particularidad y que han sido bacterias que a lo largo del tiempo han sufrido cambios genómicos enormemente interesantes. En particular, lo que tiene que ver con la reducción de los genomas. Y se ha visto entonces que tenemos un ancestro común para las micobacterias, la más cercana posiblemente la especie Mycobacterium caneti. Eventualmente surge el Mycobacterium tuberculosis como un patógeno inicialmente humano, pero hay un linaje previo que eventualmente da origen a la especie Mycobacterium bovis. Obviamente, en el proceso evolutivo, el ganado bovino, las vacas, digamos, aparecen previo al ser humano. Y hay muchas otras especies que nosotros vamos a encontrar en muchos animales diferentes. Mycobacterium tuberculosis se convierte en uno de los patógenos más importantes en la historia de la humanidad, sin duda alguna. Y hay una especialización con una especie en particular que se llama Mycobacterium leprae, que es la bacteria responsable de la lepra, que esta es una bacteria que ha sufrido una pérdida de genomas y una serie de pérdidas de funciones. Hoy en día sigue siendo una bacteria que no podemos cultivar fuera de animales de laboratorio, porque no se ha dado con el medio de cultivo lo suficientemente rico como para poder cultivar esta bacteria.
obviamente responsables de una enfermedad hasta descrita en la Biblia, que es la lepra, y es una bacteria que sigue siendo sin duda alguna sumamente importante en todos nuestros países. Mycobacterium tuberculosis tiene un genoma más grande que el de Mycobacterium leprae. También en la misma forma han habido cambios evolutivos en las diferentes especies eh, el género Mycobacterium, y recordemos que a partir del Mycobacterium bovis surge una cepa que se hacen pasajes durante 13 años continuos para generar lo que se conoce como la BCG o el bacilo de Calmette-Guerin, que lo que se utiliza como vacuna contra la tuberculosis. Nosotros en estos momentos también, como parte de las investigaciones que estamos haciendo, estamos analizando el genoma de las micobacterias diferentes a Mycobacterium tuberculosis, que tienen un perfil de crecimiento rápido que estamos cultivando en muestras clínicas de Costa Rica. Entonces estamos haciendo una vigilancia genómica, por eso estamos retomando otra vez el tema de las micobacterias y entender cuál es su proceso evolutivo. Pero no deja de ser entonces también un tema sumamente interesante. En el caso de los estafilococos aureus, como yo les mencionaba antes, tienen una isla genómica, o tiene varias islas genómicas realmente, pero hay una isla genómica sumamente importante que es la que se conoce como la isla MEC-A. Eh, También se le designa bajo el código SSC-MEC, que es una isla genómica de los estafilococos o un casete genómico de los estafilococos que contiene el gen MEC, que es el que codifica para el mecanismo de resistencia a penicilinas. Este es un gen sumamente importante porque cuando la bacteria resulta que es MECA positiva, pues esta es una bacteria que es resistente a todos los antibióticos beta-lactámicos y es un marcador de un fenotipo de multiresistencia. Este tipo de cepa MECA positiva fue descrita en el año de 1961, un año después de que se empezó a usar la meticilina. Justamente fue una bacteria que se cultivó prácticamente un año después de que se inició el uso de la meticilina en el campo clínico. Posteriormente se usaron otros antibióticos que también son resistentes a las beta-lactamasas de los Staphylococcus aureus, meticilina, oxacilina, nafticilina y pues otros más por ahí. Y esas eran bacterias que entonces eran resistentes a estos nuevos antibióticos de la década de 1960. Interesantemente, eh, se lograron recuperar bacterias, cepas de Staphylococcus aureus cultivadas, aisladas, antes de la década de 1960, que en principio nunca se habían sido pues expuestas a la meticilina. Y muchas de esas cepas también tenían esta isla de resistencia MEC. Y eso entonces pues abre un debate en el sentido de que estas islas de resistencia, como la que nosotros estamos viendo en el caso de los estafilococos aureus, se encuentran no solamente en estafilococos aureus, sino también en estafilococos coagulasa negativos, que tienen un origen biológico ancestral que posiblemente se viene construyendo desde hace muchas décadas, posiblemente cientos de años, y que eventualmente generaron unas estructuras complejas, como ustedes pueden ver acá, que hacen entonces que posteriormente fueran seleccionadas aquellas bacterias que tuvieran estas islas genómicas. Contienen ustedes acá el gen MK, que es el que codifica para este mecanismo de resistencia. Es una PBP, es una penicillin binding protein que actúa en la biosíntesis del peptidoglicano. Y esta PBP2A, o se le llama igual PBP2', codificada por el gen MK, tiene una baja afinidad por los antibióticos beta-lactámicos. Usualmente en estas islas genómicas nosotros vamos a ver otros genes que tienen funciones de recombinación, como es el transposon, el TN554, que a su vez contiene algunos otros genes de resistencia, como ustedes pueden ver, además de las enzimas transposasas.
Cuando se ponen a buscar esos elementos SSC, las islas de resistencia en Staphylococcus se encuentran en múltiples especies en muchas cepas de linajes diferentes de Staphylococcus aureus, se encuentran en muchas especies diferentes de Staphylococcus coagulasa negativos, que hasta hace unos años se consideran los estafilococos no patógenos, hoy sabemos que sí son patógenos, y se dan dando cuenta de que la diversidad en esta isla genómica es muy amplia. También se ha visto en otras especies, bueno, ahora hay una clasificación mucho más grande, se llama MEGAR, MEGB, MEGC, MEGD, etcétera, etcétera, etcétera. Y se ha visto que estas islas genómicas también pues están presentes, esos, conteniendo esos genes MEG en otros géneros bacterianos diferentes al de los estafilococos, como es el género de los macrococos, por ejemplo. Y esta es una clásica isla de resistencia a los antibióticos. En el caso de Streptococcus agalactic, que es un patógeno importante no solamente para el ser humano, sino también para los animales. Esta es una bacteria que también tiene muchos elementos diferentes, tiene múltiples islas genómicas en su cromosoma, también tiene el TN916. Ahí ven ustedes todos los elementos ICE de muchas versiones diferentes, con muchas secuencias diferentes. eh, y literalmente esto nos va dando a nosotros una idea, que es a la que quiero llegar, de que los genomas bacterianos literalmente son un collage. Entonces, si nosotros empezamos a caminar por las secuencias del genoma, nos encontramos genes que pensaríamos que son parte del core genome, y de un pronto a otro entramos en una isla genómica, o entramos en un transposón, o entramos en un profago, y después nos encontramos otros genes core, y después nos encontramos otra porción de otro tipo de gen distintos. Entonces, cuando nosotros pensamos en un genoma bacteriano en particular, no es, debemos considerarlo como una mezcla, literalmente, en su estructura, de genes core, genes que son del core genome, que pueden cumplir con funciones esenciales para la célula bacteriana, literalmente mezclados, recombinados con genes que codifican para muchas de estas funciones diferentes, como es el caso, por ejemplo, de Streptococcus galactiae. En el caso de E. coli, que posiblemente es uno de los modelos más estudiados, eh, esta es una bacteria sumamente peculiar. Todos somos portadores, tenemos esta bacteria en el microbioma intestinal. Y en términos generales, el Escherichia coli, aunque es un buen marcador de contaminación fecal, se le considera una bacteria que no es patógena. Es por transferencia horizontal de genes que esta especie adquiere genes que se asocian entonces a patogenicidad, y podemos encontrar al menos dos grandes grupos de cepas de E. coli patógenas. Por un lado están las cepas de E. coli comensales, y por otro lado está el mundo de las E. coli patógenas. Y dentro de las E. coli patógenas podemos encontrar a las Escherichia coli, que son patógenas intestinales, que es un grupo, y el otro gran grupo de cepas de E. coli que son patógenas extraintestinales. Aunque si bien es cierto, sus procesos de infección usualmente inician a nivel intestinal, pero el daño a nivel intestinal usualmente no cursa con un cuadro diarreico. Y varios de los nombres que nosotros podemos encontrar con mucha frecuencia son las cepas de E. coli enterotoxigénicas, enteropatógenas, enterohemorrágicas, enteroinvasivas, y hay otras más como enteroagregativas, y hay como 4 o 5 más tipos diferentes que causan patología intestinal. Y dentro de las que no causan patología intestinal, sino patología extraintestinal, se incluyen a las cepas de E. coli uropatogénicas. Hay algunas cepas de E. coli que tienden a ser septicémicas, las cepas de E. coli que tienen el tipo de cápsula K1, particularmente se asocian a meningitis neonatal, por ejemplo. Entonces son células que se van especializando en sus mecanismos de patogenicidad. Y usualmente esos mecanismos de patogenicidad están codificados por plásmidos, por bacteriófagos temperados que forman hilas genómicas, este,
plásmidos por fagos, en algunos casos por transposones, y la mayoría de esos también entonces pueden formar islas genómicas en el cromosoma de E. coli. Entonces, la plasticidad que nosotros vamos a ver en E. coli explica en buena parte los diferentes tipos de cuadros clínicos que puede causar esta bacteria. Y así entonces una de las primeras cepas que se secuenció hace ya muchos años era la cepa uropatogénica CFT073. Y era cuando se estaba empezando a hacer la genómica comparativa. Esta era una cepa uropatogénica, digamos, bien estudiada. Y se comparó en aquella época. Este, Esto es como para que veamos que lo que estamos haciendo ahora tampoco es tan nuevo y se viene haciendo desde hace por lo menos 20 años, justamente cuando surgen los estudios de genómica comparativa, y entonces se publica este estudio de Ronnie Welch, en donde él compara el genoma de la cepa uropatogénica con una cepa del linaje K12, que es una cepa que usamos en el laboratorio, que no es patogénica, y junto con una cepa que es entero hemorrágica, y se empieza con un estudio sumamente interesante de comparar el conjunto de genes que comparten cada una de las diferentes bacterias. Y ven ustedes que aquí surge uno de los conceptos iniciales hace 20 años de lo que es el core genome. En este caso, el 40% de los genes que tienen estas bacterias o comparten el 40% de los genes que tienen estas bacterias en particular. Cada vez este core genome, conforme fueron aumentando el número de cepas de E. coli secuenciadas, pues entonces el core genome se fue haciendo cada vez más pequeño. Y así es como se presentaban en esas épocas los genomas completos y se marcaban las diferentes posiciones, todas las islas genómicas y factores de patogenicidad que tiene esta bacteria en particular. Por eso era una bacteria que mostraba mucho interés, y este es un tipo de cepa que cae dentro de la categoría de las cepas de E. coli uropatogénicas o patógenas extraintestinales. Eh, no solamente este fenómeno resulta sumamente interesante en términos de ganancia de genes, sino que hay casos interesantes que también tienen que ver con pérdida de genes, y a muchas de estas pérdidas de genes están tan bien estudiadas que vamos a ver, y que pueden describirse de una manera muy clara, que a pesar de que son pérdidas de genes, generan nuevos rasgos en la propia célula bacteriana que pierde esos genes que les da una ventaja comparativa. Y uno de los casos más interesantes es de unas cepas de Burkholderia pseudomallei, que ese es un patógeno veterinario, también puede causar, sin embargo, infecciones en el ser humano. Y en un brote que se dio, ellos cultivaron estas bacterias y se dieron cuenta que algunas de estas bacterias eran resistentes a ceftazidime, que es un antibiótico en el cual usualmente es un antibiótico que funciona usualmente bien con estas infecciones. Burkholderia pseudomallei es una de las cepas que tienen dos cromosomas diferentes. Uno de ellos es de 3.2 megabases. Cuando ellos empiezan a hacer una genómica comparativa, ellos notan que hay un fragmento en este genoma 2, el más pequeño, que tienen un fragmento o un segmento de 71 pares de bases que sufre una deleción. Y cuando analizan la secuencia en estas diferentes cepas, se dan cuenta que en este fragmento de ADN que se perdió, estaba un gen que codifica por una PBP, son estas penicillin binding proteins que participan en la biosíntesis de la pared. Esta PBP era el sustrato, el sitio de unión de los antibióticos betalactámicos y en particular de la ceftazidime. Una vez que la bacteria pierde este fragmento de ADN, la bacteria pierde el gen que codifica para la síntesis de pared y hace que la bacteria entonces se vuelva resistente a los antibióticos betalactámicos y en particular a estas cefalosporina ceftazidime.
Resulta esto sumamente interesante porque entonces inmediatamente uno se pregunta, bueno, pero ¿qué pasa entonces con la síntesis de pared de esta bacteria? Esta bacteria, cuando nosotros, y la vemos en la parte superior, forma unas colonias muy bonitas en un medio que se llama Ashdown. Forma unas colonias muy lindas, como si fuera un volcancito, son bastante rugosas y son bacterias como una Burkholderia más, que son bacilos o cocobacilos gram negativos. Esto a una tinción de Gram. Las cepas que son resistentes, interesantemente, forman colonias más pequeñas, prácticamente que puntiformes, y por el defecto de que no pueden sintetizar, no tienen el gen de la PBP3 que codifica para una función de transpeptidasa en el proceso de polimerización de la pared, la célula bacteriana no se divide y en consecuencia forma filamentos. Esto que ustedes ven acá entonces son filamentos de una bacteria que es defectuosa en el proceso de división celular. Es resistente a la ceftazidime justamente porque pierde el gen PBP3. Y eso hace entonces que la bacteria forme colonias más pequeñas, crece mucho más lentamente, pero cuando la vemos entonces a la tinción en gramos, vemos que la bacteria ya es entonces filamentosa y pierde la capacidad para hacer el proceso de división celular por pérdida de la función de esta PBP3 que participa en el proceso de síntesis de pared. Entonces, este es un caso interesante porque aquí surge el concepto de los agujeros negros en los genomas bacterianos. Entonces, también esto, así como nosotros podemos visualizar la ganancia de genes, que se dan usualmente por eventos de recombinación, también hay aquí eventos de recombinación que pueden conducir a la pérdida de fragmentos o de secuencias de ADN que puede involucrar múltiples genes. Y eso obviamente implica entonces, como estamos viendo aquí, cambios fenotípicos importantes, que es parte de los que responde a los cambios genéticos que se pueden dar en bacterias. En el caso de las pseudomonas que nosotros ensamblamos, que estamos estudiando desde el año 2010 al presente, empezamos nosotros estudiando sus características de resistencia a los carbapenems. Y, perdón. Y una de las cosas que nos encontramos es que esta bacteria tenía dos genes para las metalo-beta-lactamasas, una que se llama BIM2 y otra que se llama IMU18. Cuando nosotros empezamos con los estudios, hicimos los PCRs para los genes de las metalo-beta-lactamasas. Era un PCR que nos medio inventamos para 5 genes de metalo-beta-lactamasas que estaban descritos en esos momentos en pseudomonas. Y lo que nos sorprendió a nosotros muchísimo es que usualmente las cepas de pseudomonas que son resistentes a los carbapenems tienen un gen de resistencia, usualmente un gen que codifica para una metal o beta-lactamasa. Esto fue hecho por uno de mis estudiantes de maestría. Estudió alrededor de 100 cepas y era súper ordenado. Él se llama Francisco Tobal. Posteriormente se fue a hacer el doctorado pues, a Alemania y se quedó allá. Este, Y entonces él era súper ordenado. Y cuando él me muestra los resultados, me dice, Fernando, tengo una situación que estoy un poco sorprendido. Porque teníamos controles individuales para los 5 genes de la metalobetalactamasas que estábamos estudiando. Pero cuando montábamos el PCR con las cepas de nosotros, nos daban 2 fragmentos que se amplificaban. Y entonces nos quedamos viendo los resultados y yo le pedí, y yo sé que lo estoy diciendo frente a un video mientras me graban, yo le pedí a él que volviera a cultivar todas las cepas, volviera a sacar todos los ADNs y volviera a repetir todos los análisis, porque nos estábamos encontrando algo que era inusual, que eran bacterias que no tuvieran solamente un gen de metalobeta-lactamasa, sino que tuvieran 2. Es decir, estamos hablando de una duplicidad de mecanismos de resistencia para un mismo antibiótico.
Y en efecto, Francisco demostró con su trabajo de que todas estas cepas, más o menos el 86% de las cepas que estudiamos, tenían los dos genes de las metalobetalactamasas. Después vino un estudiante que se llama Anel Guzmán. Francisco era de Nicaragua, esta Anel era de República Dominicana, vino aquí a hacer la maestría con nosotros. Y entonces ella se puso a estudiar las características del contexto genético de de los genes que codificaban para las metalobetalactamasas y utilizando reacciones de PCR y secuenciación de fragmentos de PCR, ella pudo pues ensamblar los integrones y sus datos fuertemente sugerían que eran dos integrones separados. Eh, yo digo que sugería fuertemente porque no estábamos convencidos, había una posibilidad de que hubiera un evento de recombinación y que se pegara, porque como son dos integrones, tienen ambos genes de integrases, entonces nosotros no sabemos si los productos de amplificación o los reads que estábamos viendo eran duplicidad de lo mismo o eran genes diferentes. Por ese motivo, hicimos una secuenciación completa del genoma y inicialmente lo hicimos con Illumina y posteriormente lo hicimos con el Nanopore para generar fragmentos pequeños, fragmentos grandes, y José se inventó un algoritmo para hacer un ensamblaje utilizando reads cortos y reads largos. Y así en el año 2020 pudimos hacer una publicación del el genoma completo de esta bacteria. Cosas que nos encontramos. Primero, que es un genoma muy grande, de 7.1 millones de pares de bases. Esto viene a ser más o menos 1 millón de pares de bases más que las cepas normales de Pseudomonas aeruginosa. Y que esta diferencia de 1 millón de pares de bases más se debe fundamentalmente a hilas genómicas. Y entonces nos pusimos a estudiar las hilas genómicas que tuvieran más de 10 kb en longitud, y en total encontramos 57 islas genómicas. Estas 57 islas genómicas implica que hubo esta bacteria, por lo menos en lo que podemos demostrar, a lo largo de su historia evolutiva relativamente reciente, por lo menos, ha sufrido 57 eventos de transferencia horizontal de genes, porque cada una de las islas genómicas mapeaba en puntos diferentes. Dos hilas genómicas correspondían a los integrones y, como ustedes pueden ver, mapeaban en sitios diferentes eh, en el cromosoma, lo cual nos venía a confirmar lo que lo que vimos en la tesis de pues Anel, de que eran dos integrones independientes. Lo otro que vimos también es que habían por lo menos 6, tal vez 7, no sé si 8 prófagos residentes en el genoma de la bacteria. ¿Por qué les digo 6, tal vez 7, no sé si 8? Porque las bases de datos se van haciendo cada vez, van metiendo más secuencias de bacteriófagos, entonces cada cierto tiempo tomamos este genoma, los reads, y los metemos en esas bases de datos y nos identifican no fagos completos, pero por lo menos fragmentos de fago. Ojo lo que estoy diciendo, eso lo hace un poquito complicado. Y nos dimos cuenta entonces que hay dos fagos que están completos, hay dos fagos que están como que segmentados de cierta manera, y hay dos fagos que están como incompletos. Eh, y después todas estas marquitas que ustedes ven en un color más claro son todo el resto de las hilas genómicas que nosotros encontramos. Esta línea negra alrededor nos refleja el porcentaje de guanina más citosina, y noten ustedes que usualmente cuando vemos una hila genómica nosotros vemos un cambio en el contenido de guanina más citosina en el genoma. Eh, Cuando nosotros hicimos ya, pues es un estudio un poquito más detallado sobre los factores de virulencia, mecanismos de resistencia, tiene un CRISPR-Cas incompleto, posiblemente eso justifica por qué
ha sido, digamos así, víctima de 57 pues, eventos de ADN invasor y que contiene múltiples mecanismos de resistencia, ven ustedes, y en la misma forma los fagos que les estaba mencionando. Hicimos un resistoma y pudimos identificar todos los genes que se asocian al perfil de resistencia que tiene esta bacteria. Tiene en total 5 beta-lactamasas diferentes, 2 metalo-beta-lactamasas, la beta-lactamasa residente en el cromosoma y 2 beta-lactamasas más. Adicionalmente tiene mutaciones en las purinas y en los genes que codifican para las topoisomerasas tipo 2 en esta bacteria que le confieren resistencia a las fluoroquinolonas. Hicimos una genómica comparativa y nos encontramos que la cepa de referencia, que fue la cepa que me trajo a Adrián Pinto de China, que no sé exactamente cuál es su función, pero hay un genoma reportado que es el de referencia y cuando lo comparamos con el de la cepa de nosotros, nos damos cuenta que hay una inversión genómica gigantesca entre estas dos cepas, entre estos dos, y que tienen historias evolutivas diferentes. Y hay una cepa en Inglaterra que está descrita en, creo que es de Londres, en donde tiene una composición muy similar a la cepa que nosotros encontramos en Costa Rica. ¿Por qué les destaco esta cepa en Costa Rica? Porque es una cepa que se encuentra diseminada, es un linaje que se encuentra diseminado en prácticamente todos nuestros hospitales. Cuando hacemos un estudio del core genome de esta bacteria, nos damos cuenta que pertenece a un clon de alto riesgo, que son bacterias que se asocian a muchas infecciones, son bacterias que se transmiten fácilmente, que son relativamente resistentes a desinfectantes, a los antisépticos y a múltiples antibióticos, que hay varios sequence types que son los más importantes y justamente el de nosotros corresponde a un ST, que es un clon de alto riesgo, que es lo que está mapeado acá. Lo interesante es que las cepas ST111 descritas tienen solamente el gen que codifica para la metalo-beta-lactamasa BIM2 y la cepa de nosotros, la de Costa Rica, la cepa tica, contiene no solamente el gen BIM2 en uno de los integrones, sino que también tiene el gen IM18 en un íntegron aparte. Eso nos llevó a nosotros a proponer que en el proceso evolutivo la inserción del íntegron IM18 es posterior en el tiempo a la inserción del íntegron BIM2 en el cromosoma de todas estas cepas. También estudiamos las islas genómicas, entonces tenemos aquí la cepa de nosotros, la AG1, y nosotros nos pusimos a comparar la cepa TICAR, digamos, con muchas otras cepas diferentes, particularmente en el contenido de las islas genómicas. Todas estas son cepas que pertenecen al linaje pues, ST111. Hay un software que se llama Island Compare, que nos permite a nosotros hacer una comparación específicamente de las islas genómicas. Cada uno de los colorcitos que ustedes ven distintos ahí es una isla genómica diferente. Y aquí está marcado la cepa de nosotros ahí. Noten ustedes que hay algunos patrones interesantes que parece que se repiten. Entonces, si nosotros empezamos, qué sé yo, con la cepa AG1 aquí, ustedes ven acá, vemos que esta isla genómica se repite, pero que se invierte posteriormente con esta otra verde en esta posición, por ejemplo. Y hay islas genómicas que están en todas las cepas y hay otras que solamente están en una de las pocas cepas. La otra parte del estudio que les estaba mencionando es que estamos con la duda de que si tenemos 5 profagos, tenemos 6, tenemos 7 o tenemos 8. Cuando nosotros cultivamos la bacteria en presencia de pequeñas cantidades de ciprofloxacina para inducir el sistema SOS, nos damos cuenta de que la bacteria produce unas placas de fago muy bonitas y así se ve al microscopio electrónico los bacteriófagos que produce esta bacteria. Digamos que hasta aquí voy a llegar con esta historia porque en estos momentos estamos en este proyecto de investigación
tratando de descifrar un problema, para que vean ustedes la complejidad que esto tiene. Cuando yo les estaba hablando a ustedes sobre el bacteriófago lambda, yo les muestro a ustedes una partícula viral con el genoma dentro de la cápside viral. La bacteria se pega a la superficie de la E. coli, a la B, inyecta el ADN se recirculariza y hace recombinación en un sitio específico. Eso es lo que se conoce como la fase lisogénica. Eventualmente, de la fase lisogénica puede pasar a la fase lítica. El genoma hace una excisión, se recirculariza, empieza a replicarse por círculos rodantes, codifica para los componentes pues, estructurales y se forman las partículas de lambda. Esa es la forma en que nosotros nos imaginamos estudiar fagos en bacterias. Okay. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de varias cosas interesantes. Y en el resultado de la genómica, inicialmente partimos de esto. Tenemos dos fagos que están completos, dos fagos que son cuestionables y dos fagos que están incompletos. ¿Okay? Vean la situación en la que nos encontramos. Analizamos el genoma de cada uno de los prófagos que residen en el genoma de la bacteria. Y también hicimos un transcriptoma. Entonces ya nosotros sabemos cuáles son los genes de los fagos que se transcriben cuando la bacteria es expuesta a ciprofloxacina. Lo interesante es lo siguiente. Hicimos una purificación de las partículas virales que se producían. Hicimos de esas partículas virales, hicimos una purificación del ADN. ¿Okay? Y lo que la sana teoría nos decía que nos íbamos a encontrar era el genoma del prófago que pasaba de la fase lisogénica a la fase lítica dentro de esta bacteria. La sorpresa que nos llevamos es que encontramos en total, digamos, por la secuenciación que se hizo por Illumina, encontramos 7 contigs diferentes, no podemos ensamblar el genoma completo. Y esos 7, y oigan la historia, esos 7 contigs tienen secuencias de 3 prófagos diferentes. Eso significa que en las partículas virales tenemos que se ensamblan 3 genomas diferentes en partículas individuales y al final en el sobrenadante tenemos la mezcla de partículas virales, cada uno con un genoma diferente. O dentro de la misma partícula viral podemos encontrar 2 o más genomas distintos. En estas partículas virales creemos que se pueden empacar hasta 80 kb. Cuando hicimos de las partículas virales, también hicimos la proteómica. Y entonces vimos cuáles eran las proteínas que constituían esas partículas virales. Y calzaba muy bien con lo que está descrito, lo que es una partícula de la cápside, una partícula del tallo, digamos, etcétera, etcétera. Lo interesante, y vean la complejidad que tenemos que todavía a estas alturas, julio 2025, no puedo resolver, es que la cápside viral está compuesta por proteínas que vienen de 3 genomas diferentes de los prófagos, de 3 prófagos distintos. ¿Qué significa esto? Que estas partículas virales se están ensamblando a partir de genomas virales que residen dentro de la misma bacteria, que son 3 genomas de los 6 o 7 que hay, 3 genomas virales se están ensamblando en la partícula viral y que la partícula viral está compuesta por proteínas que son codificadas por 3 prófagos diferentes. Lo que tenemos aquí es literalmente un collage de fagos. Entonces, en estos momentos estamos pegados porque nos quedó muy claro, cuál es la estructura física, estructural, digamos, de la partícula viral. Sabemos cuál proteína está en la cápside, sabemos cuál está en el tallo, cuál está en la base.
Sabemos muy bien a cuál cada uno de los genes responde. Sabemos cómo se transcriben todos esos genes. Lo que no nos queda aún claro es si tenemos en una misma partícula viral un solo tipo de ADN o en una misma partícula viral tenemos, dentro de una misma partícula viral tenemos tres ADN mezclados o se forman tres partículas virales distintas, partícula 1, partícula 2 y partícula 3. Todas las partículas parecen ser físicamente idénticas y cada una de ellas contiene genomas diferentes. Me parece que es un reto complicado para resolver. Estamos pegados ahí, francamente no tengo idea cómo hacerlo. Y cuando nosotros, y eso es lo complicado, cuando nosotros empezamos a analizar el genoma de cada uno de estos fagos, como lo vimos en el bacteriófago lambda, cada uno de los diferentes marcos de lectura, etcétera, etcétera, en el fago que era el que nosotros estábamos pensando, que era el que se formaba, que es uno de los más grandes, está completo, que es un sifovirus, nos dimos cuenta de algo interesante, que el extremo izquierdo del genoma del profago queda muy claro dónde empieza el profago, el genoma del profago, y dónde se continúa hacia la izquierda, corriente arriba, con genes del core genome. Pero cuando nos vamos corriente abajo, el fago ya no tiene una longitud de 60 pares de bases, que es lo que está reportado en la literatura, sino que tiene aproximadamente 20 kilobases más. Y está mezclado con un conjunto de genes que pertenecen al core genome. Entonces, en estos momentos, nuestros fagos, aunque se ven fagos completos, son fagos que son fragmentos de fagos, que algunos de sus genes siguen siendo funcionales, que se producen las partículas virales. Las partículas virales son infecciosas, pero no estamos completando el ciclo completo de la infección por estos virus. Con eso concluyo la clase diciendo entonces que cuando consideremos un genoma bacteriano y los fenotipos que codifican ese genoma para esa bacteria en particular, lo que tenemos usualmente es un collage de genes que tienen parte del core genome, tienen genes de muchos orígenes diferentes y que cuando se producen las partículas virales, por ejemplo, en este caso, parece que son partículas virales híbridas que incluyen genomas de varios prófagos y proteínas en la cápside viral codificados por al menos tres prófagos diferentes. Con esto concluyo la clase y concluyo el curso de genética bacteriana, esperando haberles dejado en esta última lámina la idea de complejidad que yo me imagino que tienen que tener todas las bacterias cuando nosotros echamos un vistazo por la ventana para ver la biosfera que tenemos allá afuera. Posiblemente muchas de las bacterias, o prácticamente todas las bacterias, pueden contar historias tan complejas como estas que la que nosotros estamos mencionando acá. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para esta parte, con mucho gusto. No hay preguntas. ¿Todo quedó claro? Sí. Sí. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos y entonces continuamos luego entonces con el seminario.